Lo prometido es deuda. Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros. Bienvenido, profesor, siempre es un placer tenerlo. Bueno, para mí es un placer estar con dos grandes amigos, Pedro y María, en Buenos Días RD. Así es, el patrón salió corriendo, es bueno que usted lo sepa. Es que el patrón trabaja mucho, teoriza mucho, siempre sí, lo teoriza escucho. mucho. Yo lo escucho a ustedes, sí. Oye, ustedes son unos teóricos. Y pelean mucho también, y pelean mucho. Yo eso, a ustedes yo lo doy seguimiento donde sea. Y nosotros profesor, el tema de la reforma fiscal, hay una discusión de que se necesita por los recursos, hay una discusión de que si es prudente ahora o es prudente después. ¿Usted por dónde cree que debería venir esa reforma fiscal y si es factible ahora o después y continuar con los préstamos? Mira, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya la República Dominicana debió haber tenido una presión tributaria de un 21%. ¿Y estamos en 14? Estamos en 14 ahí, llegando a 14. ¿Tú sabes cuánto significa llevar de un 14 a un 21? Mucho. Imagínate lo siguiente, María. ¿Son 7 puntos más? Cada 1% adicional de presión tributaria son 50.000 millones. 50.000 millones. ¿Y cuál es la presión actual? O sea, es como 350. 14. Entonces, tú como tienes 350.000 millones. Sí, no, eso es imposible. Entonces, dígame tú que la sociedad dominicana, el tejido empresarial, el tejido social no está preparado para una reforma de esa magnitud. Por eso yo he planteado que en caso de el gobierno tiene que hacer una reforma de baja intensidad. ¿Qué significa una reforma de baja intensidad? Bueno, si encontró un déficit en el año 2019 de 2.1, 2% y ahora está en un 4%, otra vez volver a ese déficit. Es decir, buscar, al 1,2. No, al 2.1. Al 2. Y eso significa que sencillamente la reforma de baja intensidad iba a llevar o puede agenciarse 115.000 millones de pesos adicionales, pero no 350.000. Aquí no hay condiciones ahora mismo. No hay para manera. hacer. No, yo creo que no. Claro, si tú quieres en términos políticos hacer esa reforma, entonces ya tú sabes cuáles son los costos políticos. Pero muy alto. Caro. Muy alto. Fíjate lo que pasó en Colombia. Es que nosotros, señores, estamos en un proceso todavía que no hemos salido de la pandemia. Mira, yo creo que hay una reapertura en la economía dominicana, estamos poco a poco, pero hay situaciones de riesgo. Mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en las escuelas en Estados Unidos. No sabemos cómo va a ser la reacción con esta escuela presencial en los niños. Entonces, todo eso y aquí ya iniciamos presencial también en los colegios. Los colegios. No, los colegios iniciaron ya. Sí, iniciaron ya. Entonces es así, mis hijos van a comenzar. Y en septiembre viene la escuela pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente, desde mi punto de vista aquí, pienso que todavía no están dadas las condiciones para una reforma en la magnitud que amerita el nivel de endeudamiento y en la magnitud que está plasmado en la ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, no hay condición. No, yo siempre lo he planteado. ¿Usted comparte conmigo que ese llamado a diálogo es una gran pérdida del tiempo y un ejercicio de entretenimiento? No, son yo creo que varias reformas. Yo pienso que en términos políticos quizás es una forma de ganar tiempo. De buscar, bueno, tú hablas, pero de ganar tiempo, me gusta usar esa expresión. Pero lo que te quiero decir es que, en cierta manera, como decía María, son 12 reformas. Y no se sabe, en cierta manera, cuál está aspirando el gobierno. Nosotros estamos hablando de una reforma fiscal. A lo mejor el gobierno está aspirando a una reforma constitucional. Y uno no sabe, porque ahí entonces se viene el tema de las negociaciones. Hay partidos políticos que a lo mejor les interesa la reforma constitucional porque dicen, mira, yo te apruebo esa reforma constitucional si tú me das esto. Y entonces ahí, fíjate cómo las fuerzas políticas inmediatamente han dicho sí, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque todo lleva un punto de preferencia en el tema constitucional. El tema económico creo que no va a ser muy atractivo para los partidos políticos. Cuando hablo del tema económico estoy hablando de una reforma fiscal, o estoy hablando de una reforma al Código de Trabajo,
o estoy hablando de una reforma a la ley de la seguridad social. Sí. Eso no le interesa a los partidos políticos, en cierta manera. Y fíjate que en cada una de esas reformas, ¿cuánto tiempo han durado en el Congreso las posiciones ya, ¿verdad? El Código Penal, el Código por ejemplo. Penal, cuánto tiempo duró la discusión del pacto eléctrico, qué tiempo aquí se ha hablado de una reforma fiscal, aquí se está discutiendo la reforma a la ley de la seguridad social. Sí, Código Laboral. Y ponen a la gente muchas veces a discutir. Lo que le interesa a los partidos políticos, Exacto. desde mi punto de vista, es la reforma constitucional, porque el PLD tiene sus intereses, el Partido Reformista tiene sus intereses, y lo más probable otros partidos tengan. El PRD tiene sus intereses, y yo pienso que posiblemente ahí pueden llegar a un punto mínimo de acuerdos. Pero en términos de la demás reforma yo me torno pesimista. Y por eso yo digo que en el caso de la reforma fiscal, el gobierno tiene que optar por una situación de baja intensidad para que eso no le cree una situación de carácter La última social. reforma que hizo Danilo no fueron 50.000 millones que buscaban, recaudaron. Pero recuerden pero esa reforma estaba todo el mundo jalándose los moños también. Imagínese usted que pase de ahí. Mira, María, esa reforma que se hizo en el año 2012 y que básicamente se ejecutó a partir del año 2013, que fue sobre la base de un déficit fiscal que supuestamente se había realizado en el proceso electoral, ¿no? del año 2012. ¿Qué ocurrió con esto? Que hubo un revuelo, se agenció alrededor de 50.000 millones de pesos adicionales, fíjense eso, y además de todo eso, en los próximos trimestres de ese año la economía se ralentizó. Para que ustedes vean que las reformas fiscales generalmente traen procesos de ralentización. Claro. Entonces, otro elemento, Pedro, por el cual yo creo que también es riesgoso en este momento, este contexto que estamos viviendo, es que aquí hay una inflación de alimentos. Páremela ahí. Hay una inflación. De alimentos, claro. Y yo le pregunto a usted, profesor, para que usted le dé continuidad a esa idea que va a plantear, ¿por qué la nuestra es la más alta de toda la región si la excusa es el aumento de los commodities y toda la región compra en los mismos mercados, a los mismos precios, los mismos commodities? Lo que ocurre es que los mercados en la República Dominicana son más concentrados que el resto de los países, básicamente. ¿Cómo así, concentrado? Porque inclusive aquí se produce el 85% de lo que se consume. Claro, pero entonces tú tienes que ver toda la cadena de intermediación. En segundo lugar, esto es una economía más de servicios. Si tú comparas esta economía con las economías, supongamos, centroamericanas, son economías más agrícolas. Entonces, el sector más importante aquí y que más está insertado en los mercados internacionales es el sector turismo. Ya eso te encarece. Te encarece. El servicio encarece. Claro, claro, porque tú tienes un conjunto de gente que viene de fuera, que no lo tienen los centroamericanos. Por ejemplo, me decía un amigo, ¿por qué la República Dominicana, que antes exportaba piña, y se dejó quitar el mercado de piña de Costa Rica, del Ecuador? Claro, porque la piña que se produce en la República Dominicana, que se exportaba fuera del país, ahora vienen los turistas, 6 millones, y la consumen aquí. Entonces es muy fácil para... No vamos a exportar, si la podemos vender aquí. Que es una exportación en cierta manera, porque lo está comprando un extranjero. Un extranjero. ¿Y cómo son los precios? Son precios más altos, porque tienen mayor poder de compra. Tú vas a la zona turística aquí y verdaderamente si tú compras una Coca-Cola te va a salir mucho más costosa que en cualquier otro lugar. Entonces nosotros tenemos ese tipo de economía en segundo lugar, que son economías de servicios, que también potencian los precios internacionales, los precios internos hacia la... ¿No puede el gobierno actuar para controlar medianamente esa inflación? Yo lo que creo es que el gobierno tiene mecanismos, en el caso, por ejemplo, de los alimentos. Nosotros tenemos que seguir fomentando, en primer lugar, mayores canales de comercialización, hacer mucho más merca. Por ejemplo, Merca Santo Domingo, pero hay que hacer Merca Santiago, hay que hacer Merca en el este. ¿Qué significa eso? Que tú reúnes toda la oferta y al reunir toda la oferta en un punto,
te sale mucho más barato. Elimina la intermediación. Elimina la intermediación. Por eso yo digo... ¿Y qué pasa entonces con esos intermediarios que viven de esa intermediación? No, esos intermediarios van a esos lugares. Se vayan a la porra, pero van a comprar más barato. Porque déjame decirte lo siguiente. La idea es darle más opciones al gran público. No, porque el intermediario lo que hace es, supongamos que un intermediario, que tú produces intermediario piña, el que abusa. El intermediario tiene toda una cadena que va al campo, te compra 3, pero vende en el supermercado como a 10. Pero el super le vende a 18. Más el 18. Entonces, si tú traes hacia un centro, un punto de acopio, la cantidad de bienes y servicios, el coste de transporte de ese intermediario va a ser menor. Lo disminuye prácticamente. Lo disminuye, y además el mismo supermercado puede ir directamente y comprar y no esperar que se lo traigan del campo. Todo eso forma parte de un conjunto de políticas que van a mejorar todo el tema de los mercados. Por eso yo digo que son mercados concentrados, pero quizás son mercados que están controlados por gente y grupos. Esa parte tan fundamental y que sería tan oportuna, quizás no está en la agenda de esa reforma fiscal. Mira, yo lo que creo... Digo yo, no se ha presentado nada. No, yo tampoco. Yo no lo he visto. Yo pienso que la reforma fiscal que se va a hacer es para básicamente contener el crecimiento de la deuda. Pero lo que yo creo. Pero se necesita también generar más, un cambio o aligerar el sistema tributario que está muy complicado en este país. Yo lo que creo, María, que también... No debe ser una reforma, sino un pacto real. Claro, y yo lo que pienso es lo siguiente. Yo lo que creo que la reforma tiene que disminuir tasas, tanto tasas corporativas, para... Y no es posible... No, oye bien, no es posible que tú como pequeña empresa estés pagando una tasa corporativa como una gran empresa. Tú tienes que tener una tasa en función del tamaño de tu empresa. Claro. Si es pequeña, tiene que tener una tasa relativamente bajita. No es verdad que tú tienes que pagar la misma tasa que el gran empresario, un 25, un 28. Entonces aquí hay que tener 2 tasas bien diferenciadas, porque el tejido empresarial en este país es pequeño y mediano. Ahora, tú extiendes la base, pero siempre protegiendo la canasta de los más pobres. Aquí se ha cometido un error y yo creo que eso ha puesto a la gente a pensar, porque un funcionario muy importante, muy académico, de mucha capacidad, dijo que se va a extender el tema del ITEVIS, que se va a disminuir la tasa entonces, y se va a ampliar la base. Y ampliando la base. Pero ¿qué es lo que le falta por ITEVIS? El huevo, el arroz, la habichuela, eso es lo que le falta por ITEVIS, después todo lo otro tiene ITEVIS. Pero te voy a decir lo siguiente, ¿cuánto te va a recaudar que tú le pongas una tasa reducida al ITEVIS? ¿Cuánto te va a recaudar que tú le pongas una tasa reducida al plátano? ¿Cuánto te va a recaudar que tú le pongas una tasa reducida al arroz? No es gran cosa. No es gran cosa. Y en los imaginarios ya tú, oye, pero hasta el plátano lo están grabando. Entonces, yo pienso que una reforma fiscal, de la magnitud que sea, tiene que mantener la canasta básica. Fuera del ITEVIS. Fuera de yo le pregunto el gravamen del ITEVIS. A usted, profesor, los gobiernos utilizan los asesores, aunque algunos funcionarios se creen que se las saben todas. Utilizan los asesores. Usted que se maneja en el mundo económico, que tiene amigos que dan consulta, ¿el gobierno ha consultado a alguien con lo que pretende hacer? Tú sabes que el gobierno tiene su equipo económico, es lo que yo creo. Tiene el Banco Central, tiene ahí el Ministerio de Hacienda, tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en cierta manera, hasta ahora no he visto que han hecho una consulta externa a economistas que uno se maneja de forma académica. Sí. Entonces, nada. Las facultades, por ejemplo, de economía. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, desde mi punto de vista, estamos haciendo análisis y proyecciones, que alguien lo recoja, y lo estamos haciendo siempre de la mejor intención, y planteando posiciones verdaderamente que van acorde con los mejores intereses del país. El presidente Leonel Fernández el pasado lunes dijo y mostró números que contradicen lo que había presentado el gobierno, de manera específica el presidente Luis Abinader en su alocución de la semana pasada. Incluso dijo que el gobierno maquillaba los números. ¿Qué opina usted de esa parte? Y en ese mismo sentido, el tema de los empleos.
¿Se han recuperado todos esos empleos en el país en este año de pandemia? En ese aspecto, para ir de lo último hacia lo primero, el doctor Leonel Fernández hizo alusión de un informe, el más reciente del Banco Central sobre el mercado de trabajo. Y ya nosotros eso lo habíamos advertido. ¿Al banco? Sí, no, incluso a nivel público. El Banco Central se torna muy... tú puedes predecir generalmente las cosas. Porque cuando el gobernador del Banco Central da unas declaraciones o adelanta una rueda de prensa es porque va a dar noticias importantes impactan y además la vida de todos, ¿verdad? Que generan buenas expectativas. Claro. Pero cuando no lo hace, y ya tú sabes, pero ¿qué pasa con el tema del empleo? O sea, que él nunca lo ha mencionado. No. Entonces ya uno sabe que hay problemas. Por lo menos ya yo eso lo tengo clarísimo. Lo deduce. Claro, y eso claro, es lógico. Entonces, la última rueda de prensa que dio el gobernador habló del crecimiento de la economía, que venía básicamente recuperándose más allá de lo previsto, pero no dio información del empleo. Cuando yo voy 2 días después y reviso la página web del banco y veo el último informe del primer trimestre de este año del mercado de trabajo y comparo la cantidad de desocupados, personas que están desempleados con respecto al primer trimestre del año pasado, te das cuenta que el año pasado habían 194.000 personas desocupadas. Y este primer trimestre hay 400.000 personas desocupadas. El doble. Eso está ahí. ¿Cómo? La diferencia es 198.000 casi adicional, que falta por recuperar. Claro, ya uno tenía esa intuición, ¿verdad? Ya uno sabía que había algún problema, que todavía el crecimiento de la economía no es un crecimiento robusto que te permita recuperar no solamente los empleos que se destruyeron en la pandemia, sino los nuevos. Hay 10.000 millones de dólares que no han entrado. ¿Tú entiendes? Entonces, que lo teníamos en el 20 y no lo tenemos en el 21. Claro, entonces todo eso ya tú sabes que en ese sentido fue lo que se refirió el doctor Leonel Fernández. O sea que el doctor tiene razón. En esa locución. Claro, porque fue un dato oficial. Porque lo han querido, se lo han querido comer. Con respecto al crecimiento, también hay que tomar en consideración lo siguiente. Con respecto al crecimiento, el doctor Leonel, en el fondo lo que dijo fue, mira, no hay que comparar el crecimiento de este año 2021 con el año 2020, porque lo que hay es una especie de rebote estadístico. Exacto. Esa fue la expresión que utilizó. Así lo utilizó así mismo. Lo que hay que hacer es comparar este crecimiento con el año 2019. Entonces ahí tú te das cuenta de que realmente el crecimiento no llega a lo que teníamos. A lo que teníamos. Entonces eso es una realidad y eso lo saben. Eso entonces no podemos hablar de recuperación, de recuperación económica, sino de cuál sería el término. No, yo siempre digo que hace falta todavía más para la recuperación. ¿Y tú sabes por qué, Pedro? Y creo que el gobierno está consciente de eso. Claro, porque es algo muy normal. Por ejemplo, en el año 2019 todos los sectores económicos más importantes estaban en pleno crecimiento. Así es. Éramos un ejemplo en la región. Pero ahora tú dices, ¿y el turismo? No se ha recuperado todavía. Entonces, hasta que no se recupere el turismo, que es un sector importante, no podemos decir que la recuperación de la economía es una recuperación que va, que ha llegado a su plenitud. No se ha recuperado todavía el crecimiento potencial de la economía. Caminamos hacia allá. Se han dado pasos importantes, pero no estamos recuperados. El paciente sigue interno. No, claro, está en como dicen, no en cuidado intensivo, pero está bajo vigilancia. Bajo vigilancia. Doctor, porque no sabemos. Profesor, gracias. Gracias a ustedes. Siempre por la invitación. Algunas veces tengo algunas cosas académicas, pero ustedes me escuchan, pero yo soy de ustedes. Normal, profesor. Las ocupaciones, es entendible. Gracias, profesor Antonio Siriaco, por acompañarnos en esta mañana. Gracias a todos ustedes por siempre preferirnos y nos vemos mañana tempranito. Buenos días, RD.